En Cátedra Médica, hoy conversamos con la doctora Zuleini Rodríguez sobre enfermedades infecciosas. Adelante, doctor Roberto Lafontaine. Zuleini, llegué a un hospital de dolor de barriga o llegué al hospital porque estoy embarazada y me van a sacar el producto por vía cesárea. ¿Qué explica que yo me infecte si no estaba infectada? Bueno, si estás embarazada, eres una paciente también de riesgo, pero en el ámbito hospitalario, aunque usted no haya llegado con cierta condición infecciosa, existen patógenos y usted puede adquirir una infección en el ámbito hospitalario. Entonces puede ser un paciente que venga desde el ámbito de la comunidad sin una infección previa, pero que una vez admitido en el hospital o en el centro de salud, pasada 48 horas, si manifiesta síntomas de infección como tos, fiebre, catarro, puede ser signos y datos clínicos de una infección adquirida en el ámbito hospitalario. O sea que sí. Una pregunta, Rodríguez. O sea, que llevo al hospital para que me curen y entonces salgo enfermo. O sea, ¿Cómo es que las bacterias tienen alas. Bueno, en los hospitales y en los centros de salud se atienden personas enfermas. Claro. Entonces, por ende, usted va a tener cierto riesgo de adquirir en ese centro una infección si es que tiene factores de riesgo para ello. Depende de la estancia hospitalaria, ¿verdad? Entre otros factores. ¿Qué posibilidad tengo yo como médico, de acuerdo, de con mi estetoscopio, de llevarle una bacteria a un paciente? Tienes una alta posibilidad si es que ese estetoscopio usted no lo esteriliza. Y me explico. Las formas de transmitir una infección pueden ser directas o indirectas. Por ejemplo, las formas indirectas son aquellas a través de las cuales, por ejemplo, una superficie contaminada, entre ellos iría el estetoscopio, usted lo pone sobre un paciente que tiene una susceptibilidad a una infección y puede transmitirle accidentalmente o en este caso de forma negligente una infección por una bacteria o un virus dado, porque son medios a través de los cuales se pueden transmitir microorganismos patógenos. Entonces, a ver, ¿cuáles son las prácticas, dado el hecho de que existe la posibilidad de que usted yendo a un centro de salud en busca de justamente de recuperar la salud si va enfermo, o usted hacer un chequeo para usted mantenerse en salud? Entonces resulta que sale con una infección, pescó una infección que le dicen, como ocurrió en un nosocomio, en un hospital, le dicen nosocomial. No, ya cambió ahora, el nombre. Ahora le dicen asociado a los servicios de salud. Infecciones asociado a los servicios de salud. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Pero ojo, Ajá. es que hay que hacer la salvedad. Para usted adquirir una infección asociada a los servicios de salud, sí, yo acabo de explicar que usted debe de tener 48 horas en el ámbito hospitalario, o sea, y no haber tenido manifestaciones clínicas previas a la infección. O sea, exacto. Si se entiende que usted llegó hoy, se ingresó y tiene menos de 48 horas y empieza con fiebre, entonces, con eso usted lo pescó fuera de ahí. Usted lo trata como una infección del ámbito comunitario. Perfecto, perdón. Entonces, hay un tema, antes de esa puntualización. Si usted entonces llegó a ese centro de salud, no importa, ¿verdad? ¿Cuáles son las prácticas, cuáles son las estrategias que nosotros debemos tomar en consideración para disminuir la posibilidad de enfermarnos en los hospitales? Ok. La población debe siempre de tomar medidas, no solamente cuando va al ámbito hospitalario, sino a lugares públicos donde haya presencia de muchas personas, sobre todo si usted va a un hospital donde hay personas enfermas. Sí. Bueno, el uso de la mascarilla, que aunque es verdad que nosotros lo adoptamos como práctica después del advenimiento de la era COVID, pero el uso de la mascarilla, que siempre han estado ahí, es una medida para evitar contraer algunas enfermedades infecciosas, sobre todo respiratorias. Segundo, el lavado de las manos, ¿verdad? Nosotros tenemos la costumbre de ir a un centro, tocar superficies que no sabemos si están contaminadas y luego ir a comprar algo de comer y tocarlo con las manos sin lavar. Entonces, el lavado de las manos, ¿verdad? El uso de la mascarilla. Cuando lleguemos a casa, retirarnos la ropa que teníamos, bañarnos, es lo correcto.
no continuar con la misma ropa, los zapatos con los que usted fue a un hospital, lo correcto sería cuando usted llegue a su casa, quitárselo antes de entrar, ¿verdad? Y limpiar la superficie, sobre todo la planta del zapato, porque pueden haber bacterias o virus que usted a través del zapato, de la ropa, de las manos contaminadas, pueda luego incluso llevar a casa. Esos son los hábitos de la pandemia, exacto, seguir con ellos. Sí. Que es básicamente lo mismo. Eso no es nuevo, eso no es nuevo. Eso Adelante, ha sido Roberto. siempre. Usted ha sido muy insistente que es 48 horas después de uno llegar al centro de salud. Sí, señor. Pero no ha hecho la misma precisión, que si yo llegué a mi casa del centro de salud, pasa un tiempo a donde la infección todavía es nosocomial. Mire. Y que va a depender si es una patología quirúrgica. En el caso de la ortopedia es lo peor. En ortopedia se considera que todavía hasta 6 meses después. Realmente el concepto de infección asociado a los servicios de salud, como muy bien usted dice, sí es verdad que es aquella que expresa clínicamente síntomas o signos 48 horas luego de tu ingreso al centro, pero todavía hasta 3 meses luego del egreso, si usted tiene síntomas, se considera como asociada a los servicios de salud. Es decir, usted estuvo en el ámbito hospitalario ingresado por espacio de 2 semanas, se va a su casa y si hace síntomas de infección antes de los 3 meses, se considera todavía asociado al ámbito de salud. ¿Por qué razón en una parte de nuestro cuerpo tenemos estreptococo, por ejemplo? Tenemos el estreptococo. Y ese estreptococo en la garganta, por ejemplo, estreptococo beta hemolítico del grupo. Sin embargo, si ese patógeno, si ese microorganismo, corrijo, se traslada al corazón, al endocardio, ahí entonces él se convierte en un problema de salud. ¿Qué hace, por ejemplo, el bacilo de Doderland, la disminución, el lactobacilo? Cuando hay un cambio de lugar, entonces se puede convertir. ¿Qué define que la misma entidad, si está ubicado en una zona, es causa de enfermedad y en otras él vive ahí? Y lo que pasa es que al principio creo que habíamos tocado esa parte y es que existen... Vamos a ver, explíquemelo de nuevo. Por ejemplo, usted tiene barreras naturales, ¿verdad? En el cuerpo, como son las mucosas, como es la piel, donde pueden vivir bacterias que por lo general no provocan una enfermedad. Ahora bien, si esas barreras naturales, ¿verdad?, sufren algún tipo de disrupción o si ese patógeno que no causa enfermedad en la orofaringe va a otras partes, por ejemplo, no solamente el endocardio, va al glomérulo renal, y ante determinadas situaciones donde se ve involucrado el estado de inmunidad, usted desarrolla la enfermedad, pues tenemos entendido que es que ese germen habita en ciertas zonas bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, hay algunos que habitan en una zona donde el pH de ese medio no le permite crecer o desarrollar una enfermedad. Sin embargo, si el pH cambia, pues entonces usted desarrolla la enfermedad. El estreptococo, los enterococos, en ninguna de sus versiones, si habitan el endocardio, van a ser patógenos. Van a ser patógenos. Porque no deben de estar. Usted ha dicho, doctora, que la fiebre, que la tos, que la diarrea, que el dolor muscular entraría dentro de las señales, ¿no?, que pudiéramos nosotros estar pensando en enfermedades infecciosas, enfermedades por virus, por bacterias, por hongo. Ahora, ¿cómo nosotros diagnosticamos las enfermedades infecciosas? Bueno, lo primero es saber identificar que estamos ante síntomas que no son propios de un estado de salud bueno. Por ejemplo, ahí hay problemas, ¿verdad? Ahí hay problemas, cefalea, malestar general, hiporexia o disminución del apetito, la fiebre, la tos. Ahora bien, ¿cómo identificarla? Una vez que usted ha notado esos cambios que no son propios de tu cuerpo, usted debe de acudir a visitar un médico. Y el médico, con la pericia, el examen físico y un buen interrogatorio, se complementa de otros estudios, como son las pruebas de laboratorio o de imágenes, para llegar a un diagnóstico siempre
iniciado con una buena anamnesis y una buena historia clínica. Es decir, Entonces, doctora, cuando usted tiene tos, usted sale corriendo para el médico de inmediato. bueno, siempre Si tiene fiebre, va donde el médico. es que lo correcto es que ante un único episodio de fiebre, que no es normal, sino que es sinónimo de que hay una respuesta inflamatoria infecciosa probablemente, y usted no es médico, usted tiene que ir donde un personal de salud que le investigue por qué la fiebre y pues evidentemente lo trate, si es que existe un tratamiento, y entonces ya usted se va a la casa con un diagnóstico, con una orientación clínica, pero nunca quedarse en casa. Nunca porque ese es quedarse en el casa. problema, que usted identifica un episodio febril y lo ve como normal. Ah, no, esto se me va a quitar y Yo fiebre una se, pregunta, doctora. se toma un paracetamol. Sí. Pero la fiebre vuelve al cabo de 2 días. Pero una pregunta, doctora. ¿La gente en nuestro medio tiene la costumbre de tomar un termómetro y tomar la temperatura de lo que él llama fiebre o es una... No se pone la mano o- en la o- frente. exacto, no, hace así. Se pone- No, así no. Tiene Es fiebre. así, es al revés. Entonces, ¿cómo es que se establece el diagnóstico de que usted tiene fiebre? Lo primero es que por concepto fiebre no es más que una elevación de la temperatura por encima de 38.3 grados Celsius, pero sí, para usted establecer que hay fiebre hay que medir la temperatura corporal. Entonces, ¿qué Un ter- porcentaje de la gente un- se toma la Bueno, temperatura? siéndole honesta, Sí. yo entiendo que más de la mitad de la persona que dice que tiene fiebre es porque entiende que se siente caliente, Se siente pero caliente. no se ha No se puesto la un midió. termómetro. Y cuando usted tiene fiebre, usted se siente caliente. Bueno, hay ocasiones en el que yo entiendo Sí. que tengo aumento de la temperatura, pero me he puesto un termómetro y no tengo temperatura por encima de 38.3. Entonces, por concepto, no es fiebre. 809-6... La fiebre por dentro, entonces, la fiebre por 809-682-9850. Roberto Lafontaine. Doctora, ¿la fiebre de pollo existe? La fiebre de pollo. Yo estoy escuchando eso ahora con usted. Doctora, hágame el favor. Ella es muy- No, lo que sí, Ella es muy joven. Lo que sí, Pero doctora, eso es es muy- el concepto de la fiebre por dentro. Eso sí, va a tener que... se habla esa- fiebre sí, de pollo, fiebre por dentro, se habla de febrícula, Eso tengo una febrícula, una cosa, eso existe. Sí, mire, En el termómetro, ¿cómo yo lo puedo identificar? es que la temperatura corporal normal va de 36 a 37. Acérquese un poco al micrófono, doctor. De 36 a 37.5 grados Celsius. Ahora bien, hay algunos autores que entienden que el término Momento, de Albert. febrícula no existe. Sin embargo, existen patologías como la tuberculosis que pueden aumentar la temperatura sin necesariamente llegar a 38.3 grados Celsius. Y entonces ahí es donde caeríamos en el concepto de febrícula. Ok, pero, Sí. perdón, vamos a tomándola darle- a partir de dónde? Perdón, Amaury. Por encima de 37. Sí, pero ¿a dónde? ¿Oral, Bueno, axilar, rectal? los sitios para tomar la temperatura corporal pueden ser a nivel axilar, puede ser la toma de temperatura bucal, puede ser a nivel rectal o incluso vaginal. Déjeme Pero decirle, esos son zonas que están proscritas prácticamente por el uso, por ejemplo, del termómetro de mercurio tradicional. Eso es bastante incómodo, ¿verdad? lo que pasa es que lo primero es que los termómetros deberían ser personales, ¿verdad? Sí, claro. Pero si usted supiera que existe una mayor especificidad de la temperatura a nivel, a nivel rectal versus la axilar y Claro. la bucal, Sí. porque aquí infieren factores que modifican la temperatura, Sí, ¿verdad? definitivo. Y puede falsear el valor real de la temperatura. Entonces, Sí. el sitio anatómico preferido para tomar la temperatura sería la vía rectal, Sí, que pero- es más específica. Pero, incómodo. Es pero más en los molesta, hospitales más invasiva. No, en los hospitales utilizamos la axilar o la bucal. y la bucal. Lo- En Estados Unidos se utiliza básicamente la bucal. Sí, Acá lo hay que un hacemos... dispositivo, una especie de protector que se le pone al termómetro. para introducirlo en la para cavidad hacerlo de manera- oral. exacto. Exacto. Lo único que se tendría en consideración que existe una leve disminución en la bucal y la axilar respecto a las otras mencionadas y por eso al final usted le suma 0.5. Perfecto. Vamos a ver lo que dice la gente. Adelante, buenas. Sí, gracias, Amaury. Bueno, aquí usamos regularmente el termómetro digital ya. Exacto. Eso es, sí, ya eso es insustituible por ahora. Amaury, antes de mi pregunta a la doctora, felicidades, doctora, por su intervención, excelente. Y todo el equipo,
Quería mandarle mi deseo de recuperación rápida, tanto físico, mental y espiritual, al doctor Mauro Canario Lorenzo, que está pasando por una situación bien difícil de salud, y espero que se recupere rápido. Sí, está en esa ruta, Albert, ¿tú oye? Sí. Gracias a Dios. Sí. Sí, una pregunta, pero antes me pregunto un comentario con relación al primer tema que tocaron sobre los sistemas de salud y las diferentes especialidades. Bueno, realmente ya está establecido como sistema de salud lo que son los niveles de atención. Primer nivel, segundo y tercero. Entonces, dentro de esos niveles entran las estrategias, que es primario, que puede ser ejercido por un médico general, un médico de atención primaria ya certificado, o un médico internista, como bien ella dijo, para manejar esa estrategia. Ahora, hay una cantidad de enfermedades que la puede manejar y tratar, pero hay otras que tiene que referirla, aunque sepa, tiene que referirla a los siguientes niveles, al segundo y al tercero, que son ya más enfocados en enfermedades más complicadas o en complicaciones de las otras. Y luego está entonces el sistema de rehabilitación para integrar a esa persona al sistema de nuevo. Mi pregunta, querida doctora, tenemos entendido que en el planeta viven virus, bacterias, hongos, microorganismos conjuntamente con el humano. Todos compartimos el mismo planeta, los mismos elementos. Ahora bien, una carga excesiva de bacterias o de virus puede producir enfermedades, o una disminución del sistema inmunológico también puede permitir esa enfermedad. La intención de los infectólogos es erradicar, eliminar la flora de los microorganismos, o sea, los microorganismos en sí, eliminarlos o controlarlo. ¿Cuál de ellos? Porque cada día ellos se abren más pasos, ellos se defienden más, crean enzimas para protegerse, todo eso, son más resistentes a los antibióticos. ¿Cuál es el enfoque general? ¿Disminuirlos, controlarlos o erradicarlos? Interesante pregunta, gracias. Nos vamos a una pausa, doctora. Eso es lo que le llamamos pregunta boca a pie. Cuando regresemos entonces, vamos a responder a esa pregunta que es bastante interesante. Sí, interesante.